Buenas noches, hermanos. Gracias por venir al culto de la noche. Yo siempre le digo a la gente a la que le predico en mi iglesia, gracias por venir. Si ustedes no vinieran, yo no le predicaría a las bancas. Si ustedes no vinieran, aunque me dijeran que ahí están en espíritu, a mí me dan miedo los espíritus. De modo que gracias. Es el privilegio de un pastor decirle a la gente que le hace el favor de venir, le hace a uno sentir que ahí hay gente que piensa que el pastor puede ser usado por Dios para decir algo que usted necesita. A veces hasta uno dice algo que uno mismo necesita. Y al estarlo predicando se da cuenta y uno le da gracias a Dios porque en su palabra está su palabra. La Biblia es su palabra, es su voz. Y bueno, a lo mejor dirá usted, ¿por qué escogió el Salmo 23 para hablarnos esta noche? ¿Qué cree que nos estamos muriendo o qué? Yo no sé por qué, pero en los hospitales hay paredes que tienen el Salmo 23. En los hospitales hay tarjetas que le dan a la gente y el Salmo 23 está ahí. Y pastor, tengo una tía que se está muriendo, ella nunca quiso nada con Dios, venga y léale el Salmo 23. ¿Qué hay en el Salmo 23 para los que se están muriendo? Bueno, yo quise encontrar algo para usted y para mí que todavía no nos morimos y que no tenemos ganas de morirnos. Ay, que qué precioso ha de estar con el Señor. Yo voy a llegar ahí, pues no tengo ninguna prisa. Pastor, ¿usted le tiene miedo a la muerte? A la muerte yo le tengo miedo. Claro que le tengo miedo. Yo creo que un ser humano prudente le tiene miedo a la muerte, es decir, le tenemos miedo al trance, al tiempo que hay de dolor, de sufrimiento. Y la verdad es que no queremos llegar ahí. Sin embargo, en el Salmo 23, el salmista dice algo y divide su salmo en dos maneras de ver al Señor. De los versículos 1 al 3, habla de Dios como nuestro pastor. Y luego, en los últimos dos versículos, habla de ese Dios, ese que es su pastor, y lo presenta como su anfitrión. Yo sé que a veces hay gente que diría, ¿y qué es un anfitrión? Hoy tuvimos el privilegio de comer con el pastor, su esposa, y con el pastor Wilkerson. Nosotros fuimos los invitados, la familia Wilkerson fueron los anfitriones. Anfitrión es el que recibe en su casa a alguien y le pone la mesa. Ellos se encargaron de ponerla, nosotros nos encargamos de quitarla. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, está diciendo, aquellos de quienes el Señor es su pastor necesitan ser testimonios vivientes y decir constantemente que Él nos sustenta. Estar de pie a la edad de su servidor, a la edad de este hermano, poder permanecer despierto ahí durante el culto, se requiere el sustento del Señor.
el que esta familia del hermano Alberto y la hermana Audrey, ojalá que lo dije bien. ¿Sí lo dije bien? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, estabas diciendo toda la semana ya que se llamaba Audrey. Pero, como le digo, los viejos decimos, Señor, gracias porque me has sustentado otro día, pero una familia joven como Alberto y su esposa y sus niños, el Señor los sostiene. No es su juventud, no es su fortaleza física, es porque el Señor es su pastor. Cuando pensamos en que el Señor es nuestro pastor y Él nos sustenta, estamos hablando de lo que el salmista en realidad tenía en mente. Y cuando él dice, nada me faltará, después de haber dicho, el Señor es mi pastor, primero y junto es toda una declaración. Pero esa declaración en la segunda frase de la oración que dice, habla y menciona un resultado inmediato e inmutable. No va a cambiar. Si el Señor es nuestro pastor, nada me faltará. Y entenderemos lo que es nada me faltará. Cuando decimos que nada me faltará, no estoy hablando de caprichos. No estoy hablando de todo lo que yo quiera lo puedo agarrar nomás porque decir el Señor es mi pastor. No, David tiene en mente el sustento, la protección del Señor. Tiene que ver con lo que Jehová y Jesucristo son y han sido para el pueblo de Israel y lo que Jesucristo es para nosotros hoy en el Nuevo Testamento y después de la cruz. Hay un pasaje, no pierdan el Salmo 23, pero el Salmo 49, versículo 24, dice estas gloriosas palabras. Y por favor noten, estoy diciendo, el Señor nos protege, nos sustenta, nos guía. Y dice aquí el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Pero vamos a ver quién es el fuerte de Jacob. El versículo continúa y dice, por el nombre del pastor. Noten que pastor está con letra mayúscula. Ese pastor es de exactamente el mismo que David tenía en mente, aunque David lo dice con letra pequeña por la experiencia que él tenía siendo un pastor. Nomás decía, como yo soy un pastor de estas ovejas, él es mi pastor. Pero aquí en Génesis se refieren a el nombre. Y fíjense que dice, por el nombre. Y allá en el Salmo 23 dice, por amor de su nombre. ¿Y quién es este pastor? El versículo termina diciendo, la roca de Israel. Y Cristo dijo en el Nuevo Testamento, y la roca era Cristo. ¿Se da cuenta que el Salmo 23 es algo más que algo que leerle a alguien que se está muriendo? ¿Se da cuenta que este es para nosotros? ¿Se da cuenta que usted necesita sustento? ¿Usted necesita protección? ¿Usted necesita guía? Yo también. Los caballeros que están aquí a mi espalda también. Y esa guía, el Señor la menciona a través de un salmo en el capítulo 28 de Salmos y en el versículo 9 dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Ser pastor
era la más baja de las actividades. Ser pastor era el trabajo que nadie quería. El trabajo de pastor se lo daban al hijo más chico en la familia. David tenía otros hermanos. Él era el más pequeño y le dijeron: tú eres el que te vas a ir a cuidar las ovejas. Y de hecho, cuando se menciona viniendo para enfrentar a aquel enemigo del pueblo de Israel que los tenía ahí arrinconados, dice que fueron y lo trajeron de detrás de las ovejas de su padre, porque él era el pastorcito allá atrás. No es mi intención hablar de los pastores, pero ustedes tienen un pastor. Ustedes, confío en Dios, que Dios les ayude a entender lo que tener un pastor significa. Si el pastor ha entendido que el ser el pastor, por muchos allá afuera en el mundo, es considerado el trabajo más bajo. Yo recuerdo inscribiendo a mis hijas en la escuela para entrar a la secundaria. El día que había que hacer las inscripciones, yo recuerdo que estaba para inscribir a mis chiquitas y las que estaban adelante decían ocupación del papá, y todos con orgullo decían doctor, maestro en electricidad o diferentes oficios. Yo estaba diciendo, ¿qué va a pasar cuando yo diga lo que yo soy? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo? Nadie volteaba a ver al doctor, nadie volteaba a ver al ingeniero, nadie volteaba a ver al profesionista, porque se impresionan con algo así. Pero cuando se habla de alguien que le quiere servir a Dios, o lo está haciendo, o es un pastor, todos dicen, Y dijeron, ocupación del papá, pastor bautista. Sí, las cabezas de muchos voltearon, pero la mirada no era de, qué bueno. La mirada era de, Pero ¿sabe? El dueño de la escuela oyó mi nombre. El dueño de la escuela, el profesor Antonio Bernal Imperial, lo recuerdo muy bien, oyó que había un pastor ahí y dijo, háblenle a ese pastor que venga para acá. Dijo, ¿tú eres pastor? Dije, sí, yo soy pastor bautista. Dijo, te voy a dar un 50% descuento por tus hijas, porque eres un predicador del evangelio. Sí, ser pastor, aún por mucha gente en la iglesia, a veces es visto hacia abajo. Podemos hacer lo que sea con el pastor, al cabo es el pastor y él aguanta. Podemos pensar lo que querramos de él, podemos decir, podemos trapear con su familia, podemos trapear con su esposa, con sus hijos, al cabo es el pastor. El trabajo más bajo se le da al que no supo hacer otra cosa. Oh, pero ese pastor, allá a solas, allá en su casita, en su oficina, de vez en cuando él levanta sus ojos al cielo y le dice, Señor, tú eres mi pastor. Señor, sirviéndote a ti, no me va a faltar nada. Pero ese nada me faltará, ¿sabe qué es lo que significa? Ese nada me faltará significa nada menos que yo sé, Señor, que yo no necesito nada fuera de ti. Nada me faltará es voy a tener todo lo que quiera, sino con Dios tengo todo lo que yo quiero. No quiero otra cosa. 40 años predicando el evangelio, 40 años andando por el desierto de Coahuila y Durango y las colonias de la ciudad de Torreón, Gómez y Lerdo,
predicando el Evangelio. Y para mí no es un lamento decir eso. Es donde el Señor dijo, ahí te encargo, ahí hay unas cuantas ovejitas también. Cuando nosotros declaramos esto, de que el Señor es nuestro pastor, estamos nosotros diciendo, Señor, cuenta conmigo. Y quiero contar con que entiendo que aquello que yo necesite, tú te vas a encargar, pero nada me faltará. No es un dicho para reclamar caprichos, sino una declaración que está diciendo, yo nada deseo más que servirte a ti, Señor. Ahora, ¿cómo nos sustenta el Señor, que es nuestro pastor? ¿Cómo nos sustenta? El Señor sabe cuándo y cómo hacernos descansar. ¿Se fijaron que el salmista dice, me hará descansar? Él sabe cómo hacernos descansar. El mismo Señor que sabe que el descanso es bueno, Él descansó, hizo todo y luego descansó. Él no necesitaba descansar. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios. Pero Él quería que usted y yo esta noche, si está en la voluntad de Dios y está en la voluntad suya, querer oír lo que estamos hablando, usted va a poder decir con el salmista y entender lo que es, Él me sustenta. Él descansó para que usted entienda que el descanso es necesario. Y no solamente el descansito ese que nos echamos después de comer, antes de ir a trabajar otra vez un rato, y la siesta. No, esa es buena, es bueno ese descanso. Créame, después de que uno tiene cierta edad, bueno, dicen que los viejos de vez en cuando necesitan una siesta. A ver si cuando yo llegue a su edad, también alguien se dio por aludido, ¿verdad? Dicen que avienten la piedra y donde pegue ahí va a pillar a alguien. Pero bueno, el Señor sabía que usted y yo un día íbamos a tener inquietud en nuestra alma, inquietud en nuestra vida, que un día nuestro ser iba a estar inquieto e iba a necesitar quien le diera paz y quien le diera descanso. Y el Señor dice, y David dice, Él sabe cómo hacerme descansar. Pero para que usted y yo podamos decir que Él es nuestro pastor y que vamos a depender de Él, se requiere algo más. Se requiere algo más que estar muriéndose. Díganme el Salmo 23. No, se requiere estar vivo, sano, entero. Nada de que ya se está agonizando y en terapia intensiva y que ya tiene los ojos en blanco y que ya no conoce y que le vamos a hablar al oído a ver si acaso. No se trata de ustedes, hermanos, en completo uso de sus facultades, ustedes poder decir, Señor, quiero reconocer la necesidad de un pastor. ¿Quién necesita un pastor? La oveja. La oveja necesita un pastor. Y para que yo diga y valga que el Señor es mi pastor, Él tiene que ver en mi espíritu que yo estoy reconociendo mi condición y mi parecido a una oveja. La oveja es torpe. La oveja no se vale por sí misma. La oveja requiere quien la pastoree, quien la conduzca a donde pueda descansar. Y el Señor sabe mejor. Esta misma noche pudiera estar oyéndome alguien que dice, pastor, si 2 horas dormí anoche fue mucho, no pude dormir porque tengo
algo que me inquieta, algo que no me deja descansar a gusto. Y pudiera ser que no sea uno el que está ahí en esa condición, sino más de 4. Tengo noticias para usted esta noche. Y tengo noticias para ti, Toño. Al cabo ahí te estoy viendo en la pantalla esa que está enfrente. Hombre, me siento importante aquí, salgo en la tele. ¿Sabía usted que las ovejas no se echan a descansar si tienen miedo? Si usted no le tiene miedo a la eternidad sin Cristo, usted no necesita un pastor. Pero si usted dice, yo tengo miedo, yo no quiero enfrentarme a la eternidad sin el Señor en mi corazón, usted es sabio. La oveja no se echa a descansar si tiene miedo, si tiene hambre, si tiene sed. Yo estoy esperando que usted vino esta noche porque en su ser hay hambre y sed de la palabra de Dios. Y alguien que dice, deme de comer, solamente usted puede ayudarme, y le dice eso al Señor, esa persona está reconociendo su condición de oveja. Esa oveja está diciéndole, Señor, no puedo descansar. No tengo paz, tengo miedo, tengo hambre, tengo sed. Y otra cosa que no permite que las ovejas se echen a descansar: si tienen parásitos, si traen garrapatas, si traen parásitos en su cuerpo, no se echan a descansar. ¿Saben? Hay ocasiones en que Dios usa al hombre que se para detrás de este púlpito para hacerle a usted entender que hay cosas que le evitan a usted disfrutar de la paz que Dios quiere darle, y que tiene a su alcance si tan solo le dice, tú eres mi pastor, Señor. Encárgate de mí. Señor, quiero descansar, quiero paz. Y el Señor le va a ayudar a uno a darse cuenta que hay parásitos en nuestros hábitos, en nuestras prácticas, en nuestras amistades. Los parásitos son lo que no necesitamos y que si los traemos encima o los tenemos cerca van a perjudicar nuestro bienestar. El descanso entonces viene cuando el pastor se encarga de eliminar esa hambre, esa sed y esos parásitos. ¿Le ha ayudado el Señor su pastor? Hay gente en esta iglesia, y es un dato muy bueno de cualquier iglesia, que haya gente que tiene reciente su salvación, y luego ver el rostro y las expresiones de alegría. Platicando con un matrimonio que nos dijo que tenían poco tiempo, y luego Beatriz y yo vimos lo que hicieron por nosotros de ir a encontrarnos hasta donde estábamos, terminando de dar unas clases allá en la iglesia del pastor Fernández, y luego hasta dónde nos llevó, y en el camino nos compró un café y ahí algo más que comer, y mi esposa platicó con la hermana, yo platiqué con él. Cuando Beatriz se subió al carro, ella me dijo, ellos están en su primer amor. Ellos no se cansan de hablar de lo que esta iglesia ha hecho por ellos, de cómo el pastor le ha alimentado, le ha satisfecho su sed con la predicación de la palabra, y probablemente
ellos no lo entiendan, y ni nosotros que tenemos años en esto, a veces no lo entendemos que hay parásitos que tenemos que deshacer de nuestra vida, y que el pastor va a tener un día que decirnos la verdad con este glorioso libro, para que usted pueda echarse a descansar en paz en los brazos de su Salvador. No estoy hablando de que se muera, sino de que estando en vida usted entienda lo que es tener al Señor Jehová como nuestro pastor. Confortará mi alma, la restaurará, la renueva, la limpia, la guía. Oigan esto, queridos hermanos, la oveja es tan dependiente del pastor que ella no necesita saber dónde están las aguas de reposo ni los pastos de lugares, o los lugares de delicados pastos. Ella no necesita saber eso. ¿Sabe qué necesita? Nada más saber dónde está su pastor y seguirlo. Lo sigue. La oveja dice: Él es mi pastor. Yo no quiero estar en otro lugar más que cerca de mi pastor, porque lo que yo necesito meterme y lo que necesito quitarme para poder estar en paz, Él lo hace. Lo voy a seguir. Pero una gloriosa declaración que encontramos aquí también es esta. En el versículo número 3, al final dice: por amor de su nombre. Oigan, estimados hermanos, ¿algo le dice a usted esta parte del versículo? Por amor de su nombre. ¿Se acuerda Génesis? ¿Se acuerda el pasaje de Génesis que leímos en el 49, versículo 24? Que menciona por su nombre. El nombre del Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Cristo del Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo es el Cristo del Nuevo. Y en ese nombre, lo que sucede aquí, con gente salva, con gente bautizada, con viejos predicadores todavía, y hermano Andrés, otra vez que yo ande por aquí, no me pongas a predicar, déjame oírte predicar. Nosotros necesitamos que los jóvenes nos hagan descansar en paz, iba a decir, pero no, en paz no, que nos hagan descansar sabiendo que ahí están ya los jóvenes, que si Dios les permite, ellos van a vivir 40 años más que uno. Oh, que Dios nos permita a esos preciosos jóvenes y señoritas cantando aquí, jóvenes que les triplico la edad, pero que ahí están cantando de un Dios que no cambia. Y sepan que lo que hacemos y hemos hecho por los años que sean, así sea un día de predicar el Evangelio, es por amor a su nombre. Si es un año, o 10, o 20, o 30, o 40, o los que sean, es mejor que sea por amor a su nombre. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros sobrinos. Yo les dije esta mañana, aquí está mi sobrino, el primero que yo tuve. Mi hermana Socorro, ella pasó a estar en la presencia del Señor hace unos 5 años. Pero yo recuerdo el día que Lalo nació, cómo yo corrí desde donde el autobús me dejó hasta donde estaba el hospital, porque yo quería ver a aquel bebito. Que yo decía, mi sobrino, ya soy tío. Y yo pensaba que algo iba a pasar, pero era simplemente el gozo. Y le amo como él no se imagina. Y en esos años que han transcurrido, amando a mi esposa, amando a mi familia, amando a mis amigos pastores, aún amando al pastor Córdoba, aún amando a otros hermanos en Cristo,
y viendo la obra que Dios ha hecho en Celaya, aquí y un poquito en donde yo estoy, tenemos que detener la marcha y decir: Señor, a tu nombre gloria. Porque el que sea mi pastor es por amor a su nombre. Por su nombre yo tengo vida eterna. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. Entonces, ese nombre es poderoso. Por su nombre, por amor a Él. El pastor nos guía para mostrar su gloria del Señor, no por nuestro mérito, sino por la bondad y la perfección del carácter de ese pastor que el salmista menciona. Ahora, esto de delicados pastos, aguas de reposo, se oye bonito. Se ve bello en los paisajes que dibujan. Un arroyito ahí, zacatito, verdecito, y las ovejitas bien limpias, bien blancas. Pero el salmista tuvo la precaución de dejar ahí escrito algo que usted y yo necesitamos saber. Nada me faltará: agua, comida, reposo. Pero dice, también va a haber un valle. Les dije el otro día, y solamente los laguneros entendemos este dicho: no todo el monte es de orégano. Los de Puerto Rico no saben qué quiere decir eso. Hay que enseñarles español. Pero el salmista estaba diciendo: estoy bien, voy bien, por su nombre, por su gracia, por su poder. Pero aún así, estimados, hay un valle de sombra de muerte que algunos de ustedes han pasado, están pasando, o va a llegarles. Uno no sabe, pero si pudiéramos verle la mirada a la muerte, saliendo de aquí, algunos de ustedes tendrían los dos ojos punzantes, aventando un rayito de color, no sé qué sea la muerte, pero sobre usted. Y usted está, y yo puedo estar más cerca de pasar al valle de la muerte de lo que nos imaginamos. Y va a llegar. Les va a llegar a todos. Pastor Gómez tendrá que estar aquí para predicarles, y yo allá en Torreón para también predicarles sus velorios. No, pero tristemente también a nosotros nos va a llegar. Y no necesariamente la muerte física, sino aquello que nos hace estar en vida, pero sentir que nos morimos, que quisiéramos mejor morirnos, que parece que nos estamos muriendo por lo terrible del valle que estamos atravesando. Sin embargo, qué glorioso que el David escribió esto. Aunque ande, y usted se lo sabe de memoria, eso me dijo, que ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mal alguno voy a temer. Y luego se refiere al que mencioné en el versículo 1, al que dijo mi pastor, le dice: porque tú estarás conmigo. ¿Y quién es el que prometió estar en nosotros, además de con nosotros? No es Dios, no es Cristo, no es el Espíritu Santo. Ah, hermano, el día que ese momento llegue, que ojalá se tarde mucho para todos, el Señor ahí va a estar con nosotros. El valle
sugiere estar rodeados de situaciones de derrota y de dolor, y algún día la muerte. Esta misma tarde estaban sepultando a la hermana Sofía allá en Nazareno, Durango, una de las fundadoras de la iglesia. Cáncer llegó y en unos cuantos meses terminó con ella. El día que predicamos la conferencia en Nazareno, ella me mandó decir: ya no puedo estar ahí, pero cuenten con mi oración. Sepultaron hoy. A mí me pudo. A su familia la puso en lágrimas. A toda la iglesia la puso a pensar y a reflexionar. Pero ella ya sabe lo que es atravesar el valle de la sombra de la muerte y no tenerle miedo. Y al contrario, junto con el apóstol Pablo, a lo mejor ella ya puede decir lo que usted y yo todavía no podemos decir. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, aunque no todos dormiremos, todos vamos a ser transformados? Y en ese momentito, en ese abrir y en ese cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar una trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, y entonces yo le voy a poder decir, decía el apóstol Pablo, a la muerte: infeliz muerte, sorbida eres en victoria. ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque los cristianos sabemos que ese valle lo vamos a atravesar con el Señor a nuestro lado. El valle de la sombra de la muerte no es la experiencia misma de la muerte. El valle no es el destino, sino una pequeña parte del camino. Para David y para usted y para mí, el valle de la sombra de la muerte no debe significar donde nos quedemos y permanezcamos y moremos, sino solamente un pasaje temporal. Hay gente en esta tierra para quienes el valle de la sombra de muerte se prolonga y es difícil, pero gloria al Señor, ahí está. Y finalmente, ese que dice salmista es mi pastor, dice también es mi anfitrión. ¿Se imagina? El pastor detrás de las ovejas, el hijo menor, el que lo avientan a que haga el trabajo sucio, ahora está sentado a la mesa de Dios. Y cambia bruscamente sus palabras del Salmo 23 y luego ahora dice: sí, está bien, es mi pastor y todo, pero aderezas. No dice nada más pones. No. Manteles largos, unas copitas ahí, algo que comer. Y lo hace en presencia de lo que a usted le angustia en esta vida, lo que a usted y a mí nos hace doler y sufrir. El Señor dice: porque me dejaste ser tu pastor y porque te reconociste en la condición débil de una oveja, ven, siéntate aquí. Mira a todos aquellos que te angustiaban, hasta la misma muerte te va a ver sentada. Imagínense una oveja cruzada de pata. Y dice: mi cabeza la vas a ungir con aceite. Señor, me vas a recibir y me vas a dar la unción, me vas a dar tu espíritu, me vas a poner allí a brillar gloriosamente. La copa que me sirvas no solamente va a tener suficiente para mí, estará rebosando. Me vas a dar de más. Y luego dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y qué bueno que dice aquí,
todos los días de mi vida. Entonces este salmo es para los vivos. Hermano, no se espere a morirse para que pida que se lo lean. No, todos los días de su vida, ocúpese un poquito más de decirle al Señor: eres mi pastor, Señor. Soy tu oveja. A veces ando piojosa, a veces ando incómodo, a veces no tengo paz, a veces traigo hambre, a veces tengo sed. Pero qué bueno que cuento contigo. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Y algún día, Señor, allá en tu casa yo moraré por siempre. Dios los bendiga.